¿Qué es Dominicana Limpia? Un pacto, una política de Estado, un acuerdo que ha nacido, que ha sido muy interesante porque es un acuerdo público-privado, que ha nacido con una empresa líder en este país, que es la Cervecería Nacional Dominicana, que se ha comprometido y que es muy importante en un compromiso que el presidente de la República ha asumido, porque es fundamental en esta etapa, pero que además no es posible, independientemente de todos esos poderes que estén ahí, si no hay un involucramiento de los ciudadanos. Porque el primer eje de este proceso es un tema educativo, un cambio de cultura, que tiene que ver que muchos de nosotros ya tenemos quizás 2, 3 décadas que nos hemos acostumbrado a usar y tirar. Todo lo que Luciana estaba hablando. En términos prácticos, el mundo, el planeta no resiste el modo en que nosotros, una economía que se comporta en una economía de la cuna a la tumba. Tiene que haber otro modo de reusar los productos y eso tiene que ser un cambio cultural, un cambio desde el ámbito de la educación. El otro tema es el manejo integral. Fíjense que en la última encuesta GAL, cuando hablaron de los servicios, una evaluación, educación fue el primero, pero el segundo fue en la recolección de la basura, salió recolección y transporte, porque ahí no estaba evaluado el destino final, porque si lo habían evaluado, pero en ese salió una buena valoración de los ciudadanos, que es un reconocimiento al esfuerzo que hacen los diferentes ayuntamientos en cada uno de sus territorios. Pero necesitamos no tener un manejo solo de recolección y transporte, necesitamos hacer un manejo integral, que es lo que persigue este proyecto Dominicana Limpia. El tercero, el fortalecimiento institucional. El cuarto, el desarrollo de una industria local, porque no podemos hablar de pasar a la industria si no hay una industria local. El quinto, la alianza con el sector privado, porque aquí estamos hablando de materiales y esa alianza puede ser en un marco nacional, pero puede ser en un marco local. Y el último, hay que monitorear y hay que darle sostenibilidad financiera a lo que estamos hablando. En esto, ustedes saben que no vamos a estar en el 2018 simultáneamente en todos los municipios, pero vamos a estar en el 60% de la población que representa el 80% de la disposición final de los residuos en la República Dominicana en el 2018, porque es la manera de impulsar ese cambio que se requiere. De modo que se ha tomado en cuenta una serie de parámetros, el SISMA, porque no podemos impulsar a los municipios para que tengan un mejor desenvolvimiento en esos parámetros y eso no sea acompañado con un reconocimiento de ese esfuerzo. Todos los municipios que estén en verde en el SISMA entran en Dominicana Limpia plenamente, pero también otros municipios y distritos municipales que son tomados, son escogidos por otra razón. Y en el tema de la educación y el cambio a la cultura, aquí está el ministro de Educación y aquí está José Miguel, que ha sido uno de los compromisarios en el país de este tema. Educación es fundamental. Necesitamos crear una nueva generación. Cuando siempre nos referimos, por ejemplo, a San José de las Matas, que logró esta separación, la clave fue la escuela. Fue la escuela, porque son la nueva generación, la llamada a adoptar este nuevo desafío, este reto. Entonces tenemos que ir a educación. Entonces aquí estamos creando los textos, los manuales, pero esta educación que tiene un espacio formal en los centros educativos, tiene también un espacio en la comunidad y ahí viene la metodología de Quisqueya Aprende Contigo. ¿Qué es Quisqueya Aprende Contigo? La capacidad de tomar un garaje, un patio, una escuela, una iglesia, para reunir un grupo de ciudadanos para alfabetizarlos. Aquí debemos alfabetizarnos en la gestión ambiental, en el caso particular de los residuos sólidos. Entonces, esa misma metodología de movilizar la juventud para dialogar con los vecinos y crear los instrumentos va a ser un elemento esencial en esta dinámica educativa de Dominicana Limpia. El segundo eje del manejo integral, que yo creo es uno de los trabajos del esfuerzo que hemos estado haciendo estos últimos meses, que yo creo que vale la pena resaltarlo. Está el tema por un lado de la capacitación, pero está por el otro lado
el tema de los puntos limpios, que es la creación de esa infraestructura en escuela y en la comunidad. Y está también, por otro lado, este tema que es vital, que es el manejo de los destinos finales. Hasta el momento en República Dominicana nosotros no habíamos podido tener un estudio pormenorizado de lo que cuesta caso por caso. Duquesa, ¿cuánto cuesta transformarlo en un parque industrial? Hecho por nosotros, con nuestros ingenieros, con la asesoría, cuánto cuesta el mantenimiento de ese parque. Pero igual, cuánto cuesta en Asua, cuánto cuesta en cualquier lugar del país, a partir de la caracterización de los residuos, cómo deben ser la infraestructura que tenemos que desarrollar, cuánto cuesta, estamos en capacidad de desarrollarlo, qué tipo de equipo, cuál es el tipo de la capacidad del personal, cómo lo vamos a capacitar. Todo este proceso nos ha llevado a la posibilidad de estar en condiciones de dar respuesta. ¿Qué hemos pensado? Que es lo que el presidente dijo. Como no tenemos en esta etapa todos los recursos, nosotros hemos reclutado un equipo de ingenieros del gobierno, de todo ese equipo que hemos mandado a capacitarse a Japón, se han capacitado en las universidades norteamericanas y vamos a comprar 2 juegos de equipo como este, que son juegos de equipo para intervenir un destino final, hacer un cierre técnico de lo que hemos estado manejando inadecuadamente, abrir la nueva celda para el manejo adecuado y hacer las infraestructuras que se requiere el manejo de un destino final, que nosotros lo estamos viendo con 2 niveles. Siempre va a haber una fase de relleno sanitario para ir depositando una parte de los residuos, pero también lograr hacer una segregación, que como hemos dicho, puede ser del nivel que se quiera, puede ser como el de Santiago, donde hay una inversión privada, o puede ser que hagamos una verja y digamos aquí van la goma, aquí van los vidrios, aquí van los plásticos, aquí va el papel. No importa la cantidad, eso en algún momento va a ser un volumen necesario y suficiente para nosotros ser atractivo que una patana vaya a buscarla y conectarla con la industria. Pero es la mentalidad que tenemos que desarrollar en cualquier parte del país que nos encontremos. Y aquí está parte de los estudios. Nosotros sabemos hoy cuánto cuesta transformar a Duquesa. ¿Cuánto cuesta? Tenemos una propuesta hacia el Gran Santo Domingo. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Y cómo debería ser probablemente los modelos para gestión y facilitar también la inversión? Santiago de los Caballeros, que tiene un gestor privado que han estado trabajando. ¿Cuánto cuesta transformar a Santiago? ¿O cuánto cuesta San Francisco de Macorís, que tiene un gestor privado que va a recibir a las hermanas Mirabal va a ser un relleno biprovincial, que nosotros también es muy importante? O Asua, que está en este nivel. ¿Cuánto cuesta que Asua tenga un relleno sanitario, tenga un centro de valorización de los residuos, tenga una verja perimetral que cierre para evitar que los animales entren? O San Cristóbal, que estamos en proceso también, por ejemplo, para poner un ejemplo muy concreto, cuando vamos a San Cristóbal nos damos cuenta que hay que adquirir más terreno porque esta infraestructura hay que hacerla 20, 30 años, no la podemos hacer para hacer una inversión que en los próximos 5 años, digamos, pues ya se terminó, no. Entonces se tienen que tomar con los mecanismos correspondientes las medidas del lugar. Puerto Plata, la provincia de la Altagracia, que estamos aquí, que Karina me preguntaba. Sí, Karina, tenemos los estudios de Higüey, de Verón, sabemos lo que cuesta, tenemos las propuestas de cómo desarrollarla. Villa Altagracia, que ha sido un esfuerzo que se ha estado realizando y que hay que terminarlo, pero nos damos cuenta que si abriéramos Villa Altagracia en 3 años, eso se terminaría. Hay que comprar los terrenos al lado para proyectar un Villa Altagracia a 20 años. No hacemos nada con hacer una inversión como la que se ha hecho para que en 3 años el terreno está agotado. Todo eso lo hemos podido hacer con un equipo de ingenieros dominicanos. Pero también estamos mirando las estaciones de transferencia. Todos los lugares no tienen que tener un destino final, pueden tener una estación de transferencia
que con otra escala de equipo movilizarse, y hay casos muy específicos que lo estamos mirando, o los centros de acopio y punto limpio, que es también un elemento para la valorización que requerimos. Entonces, por eso, cuando desarrollamos este mapa, nos damos cuenta que estas intervenciones en una escala de terminar los destinos finales o de iniciar los procesos de cierre técnico y de otra infraestructura nos permiten tener ese impacto masivo en términos de la población. Pero esto tenemos que entender que no solo infraestructura. Ya vimos educación, no infraestructura, tiene que haber un fortalecimiento institucional. Depositamos ya en la Cámara de Diputados el proyecto o el anteproyecto de ley del manejo integral de los residuos sólidos, que hace que todo esto que estemos hablando se convierta en un sistema con seguridad jurídica, con incentivo a la industria, con la posibilidad de que los municipios puedan cobrar, que reconozcan las nuevas tecnologías, pero también en otro nivel el fortalecimiento de la Liga Municipal Dominicana para el tema de la formación, de la educación, que es un elemento esencial, el Ministerio de Medio Ambiente, que es el rector de todo este sector, que tiene un papel importante que jugar. Y aquí viene un elemento que es muy importante que nosotros lo asumamos como propio. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de crear una industria local, ¿de qué estamos hablando? Le voy a poner un ejemplo. El 60% de nuestros residuos son orgánicos, pero la República Dominicana tiene un mercado de abono orgánico hoy de más de 100 millones de dólares, que está basado en el banano orgánico, está basado en el café, en el cacao y otros productos que están certificados sobre todo para el mercado europeo. El 95% de ese abono hoy está siendo importado. En la ley nosotros estamos planteando generar un 1%. Ahora, tenemos que generar la tecnología para que ese abono tenga la calidad que requieren los productores. Pero ahí hay una oportunidad de mercado o de mejoría. Cuando el presidente habló que Punta Catalina puede recibir una parte de estos materiales, que ya estamos viendo propuestas concretas a partir de la basura dominicana que se pueden transformar, estamos hablando también de otro mercado de otros 100 millones de dólares con un 30% que es el potencial que podría mezclarse con el carbón. O por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy concreto que es una experiencia prácticamente de lo que estamos aquí. Cuando nosotros éramos muchachos íbamos al colmado con una botella de vidrio y cambiábamos un refresco y el comerciante nos recibía la botella y no nos la cobraba, solo nos cobraba. Eso se fue desapareciendo. Y ustedes saben esto, en la República Dominicana hoy no hay industria de vidrio. Todo el vidrio que llega al país es importado. Por eso cuando consumimos un vidrio que no es la cervecería, que lo tiene entre sus activos, ¿dónde termina esa botella de vidrio? En el vertedero o en cualquier lugar tirado, porque no hay una industria local. Hoy con la cervecería como fruto de la alianza, el año que viene se va a reiniciar la industria del vidrio en la República Dominicana. Ellos con apartar un 40% de su consumo garantiza que un inversionista privado pueda abrir de nuevo el vidrio. Y lo que le digo, igual que eso, en los diferentes ramos tenemos que abrir una industria local. Si en esa industria local nosotros no creamos la mentalidad para que esa separación se pueda producir, entonces esa alianza público-privada es fundamental para que eso se pueda alcanzar, y la ley para generar esos incentivos, así como generamos incentivos para que la industria del turismo sea la principal, nosotros tenemos que generar incentivos para generar una industria local de los residuos. Pero le pongo un ejemplo. Todo lo que nosotros consumimos, celulares, televisores, luces LED, son todos metales pesados cancerígenos, litio, mercurio, cadmio. Pero un celular tiene oro, tiene plata. ¿Dónde van todos esos desperdicios? Tirados en el vertedero. Eso es una oportunidad de generar un sector de zona franca de que se puedan desensamblar esas piezas. ¿Quién lo tiene que hacer? La misma industria tecnológica, como responsabilidad extendida del productor, que esté en la ley. Hasta ahora eso no se había contemplado, pero eso es fundamental. Y le voy a poner una todavía más. Todos los neumáticos, las gomas, en un país, bueno, aquí está Claudia. ¿Qué pasa con los neumáticos? Cada vez que vamos a hacer una campaña contra el dengue, uno de los elementos fundamentales, porque la goma, los neumáticos generan un ambiente
propicio para la reproducción del mosquito. ¿Qué hizo México? Toda la industria cementera, para tener un permiso de explotación cementera que es altamente contaminante, tiene que generar una chimenea y una adaptación tecnológica donde consume los neumáticos. Cada vez que un ciudadano mexicano compra un neumático, paga $1 que él no se da cuenta, pero ese dólar sirve para que el neumático se transporte hasta la planta de la cementera y todos los neumáticos son utilizados como combustible. Nosotros aspiramos que eso pueda ocurrir. Estamos discutiendo con la industria cementera que eso pueda ocurrir en la República Dominicana para que la goma no tenga arrumbada en los lugares que nosotros la vemos. Y esa es la industria a que nos referimos. Bueno, la alianza con el sector privado, como le dije, puede ser en un nivel muy general, pero puede ser en un nivel local. El monitoreo de este proceso, todo esto hay que monitorearlo. ¿Qué queremos monitorear? ¿Qué es fundamental? El monitoreo, la difusión pública y la sostenibilidad. Aquí ahorita ustedes van a ver un elemento de sostenibilidad, pero también hemos visto los alcaldes que han estado haciendo una gestión. Es importante que con la factura eléctrica se pueda hacer el cobro de la basura. ¿Por qué? Porque no hay en todos los países del mundo, esto se tiene que sostener. ¿Cómo se paga esta operación? La pagamos los consumidores, se paga con el comercio y se hace una facturación cruzada que permite entonces hacer factible el pago de esta operación del manejo integral de los residuos, que es un elemento esencial, que las instituciones públicas paguen, que paguen los diferentes elementos, y vamos a generar también, que esto es importante, el SISMA. Así como hemos visto el SISMA para la rendición de cuentas, a partir de marzo, barrido, separación en la fuente, recolección y transporte van a entrar dentro del SISMA para la evaluación. Va a tener una evaluación con un sistema de encuesta y va a tener una evaluación desde los propios ciudadanos, que es un elemento fundamental, porque esto lo que va a permitir esa legitimidad de los propios ayuntamientos para fortalecer toda la percepción ciudadana y el tema de los servicios, porque evidentemente los ayuntamientos requieren más servicios, más recursos, pero en la medida que pueden demostrar que estos recursos tienen un impacto en los servicios, nadie le va a poder quitar la legitimidad de que esos recursos puedan llegar al presupuesto de los ayuntamientos. De modo que esa es parte de este esfuerzo, que tiene que ser un esfuerzo colectivo de liderazgo desde los propios ayuntamientos y los alcaldes, porque la verdad que el tema de los residuos es un compromiso de muchos para solucionar un problema de todos. Muchísimas gracias.